Muy buenas noches, apreciados hermanos. Una gran alegría en este viernes podernos reunir otra vez y estar listos para ser bendecidos con las exposiciones que tenemos en esta noche. Las Sociedades Bíblicas Unidas quiere darle las gracias porque han apartado este tiempo para bendecir a las sociedades bíblicas en cada país de Latinoamérica. Hermanos, esta noche quiero darles algunas recomendaciones muy interesantes que tenemos para desarrollar nuestro lindo webinar que tenemos planificado. Por favor, escriban el nombre y apellido y el país de donde se conectan. Al finalizar la webinar, como ya la mayoría conoce, vamos a tener una bendición de que algunos van a ser beneficiados con un recurso bíblico para cada uno de ustedes. Entonces, no se olviden poner su nombre y nos ayuda mucho si pone también dentro de su país la ciudad, porque a veces nos facilita bastante, pero está muy bien. También, hermanos, quisiéramos que usted vaya poniéndole mucha atención a la exposición y vaya generando algunas preguntas que van a ser muy importantes para nosotros y que la doctora Isela Trujillo nos puede esta noche ayudar a solucionar algunas preguntas muy difíciles. Tenemos esta noche una persona encargada con el renombre que dice preguntas. Es nuestro hermano Eduardo Barba desde el Perú. Por favor, Eduardo, tu mano mueve para que sepan de quién se trata. Él es Eduardo, a él tienen que hacerle llegar las preguntas directamente. Hermanos, esta noche vamos a tener un tema muy interesante a cargo de la licenciada Isela Trujillo, y un tema muy importante que dice que nadie quede fuera, el reto de traducir la Biblia a la lengua de señas. Hermanos, permítanme poner en el corazón este gran deseo de que la hermana Isela va a compartir la experiencia que ella tiene. Pero antes de conocer quién es Isela, permítanme compartir a ustedes un texto de la palabra de Dios en dos versiones que las Sociedades Bíblicas Unidas las tenemos produciendo y alcanzando a nuestras comunidades cristianas. Tengo para ustedes, ahí tenemos proyectado, por ejemplo, miren qué interesante, la Biblia en versión Reina Valera, aquella que amamos la mayoría de nosotros, dice el Salmo 143, verso 8: Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Ahora escuche y disfrute de la versión Reina Valera contemporánea en el lenguaje de hoy, cómo lo manifiesta la sociedad. Dice así la palabra del Señor: muéstrame tu misericordia por la mañana, porque en ti he puesto mi confianza. Muéstrame el camino que debo seguir, porque en tus manos he puesto mi vida. Salmo 143, verso 8. Apreciado hermano, apreciado que está acompañando, ahí tienes dos versiones. ¿Cuál ha sonado mejor a tu oído? ¿Por cuál te sientes más identificado?
la Biblia impresa, nos gozamos. Pero pregunta para ustedes, hermanos, ¿cómo es la Biblia para la comunidad sorda? ¿Cómo es su Biblia del sordo? ¿Cuántas páginas tiene? Si es que tiene páginas. Qué tremendo reto. Hoy vamos a escuchar ese reto de traducir la Biblia a la lengua de señas. Traducir. ¿Cómo vamos a traducir si se traduce escribiendo? Hermanos, esta noche la licenciada Isela Trujillo va a estar compartiéndonos con esto. Isela, que estén presentes y que hagan también posible llevar este mensaje o lo que yo voy a hablar a la lengua de señas. Así que muchísimas gracias. Voy a compartir, quisiera compartirles un PowerPoint. Entonces, em, me dicen por favor si estoy compartiendo PowerPoint. sí. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, justamente el título de esta charla de esta tarde es Que nadie quede fuera. El reto de traducir la Biblia a la lengua de señas. Quiero iniciar comentándoles que justamente en el marco del trabajo que se hace en las traducciones de la Biblia y todos estos esfuerzos que las sociedades bíblicas y otras agencias bíblicas hermanas realizan por la traducción de la Biblia, por mucho tiempo había quedado fuera las comunidades sordas. Es decir, por mucho tiempo habían quedado invisibilizadas. Y hay una, digamos, una razón social, una razón histórica por la cual no se habían desarrollado los trabajos de traducción para las personas sordas. Y es que es una realidad que por mucho tiempo se pensó que las lenguas de señas no eran lenguas de verdad. Es decir, se creía que eran una especie de comunicación que se hace, pero que no llega a configurar, por ejemplo, una gramática. em, Ahorita voy a hablar justamente de algunas ideas falsas, o podríamos decir mitos que se tenían sobre las personas sordas y sobre las lenguas de señas. Y esta fue como una de las razones por las cuales no se desarrollaban las traducciones. La otra tenía que ver con factores tecnológicos. Hoy día, gracias a los avances tecnológicos, es que también se ha podido preparar, ¿no?, la manera de generar esta forma en que se presenta la traducción de la Biblia del lenguaje de señas a través de los videos. Si ustedes son de mi edad, sabrán cuándo inició esto de poder tener teléfonos móviles o acceso a DVDs, pues es como una era mucho más reciente. Entonces estamos hablando de hace de 40 años para atrás, todas las dificultades tecnológicas que habrían. Entonces ahí dio un giro o dio un cambio en la perspectiva y abrió la posibilidad de que se pudieran desarrollar las traducciones de la Biblia a la lengua de señas. Ahorita más adelante voy a hablar como de esos mitos que existían. Pero quiero iniciar con la palabra de inclusión, porque suele ser muy frecuente cuando se habla de las comunidades sordas. Y ciertamente el trabajo para las comunidades sordas dentro de muchas de nuestras iglesias, dentro de las sociedades bíblicas, inicia con esta idea de incluir, poder incluir a las personas sordas. Se habla de inclusión porque había un reconocimiento o hay un reconocimiento de que estamos frente a grupos que tradicionalmente habían sido marginados o invisibilizados o incluso olvidados del quehacer cristiano. Es diferente la realidad en cada país, es muy distinta. Yo he visto varias diferencias importantes de país a país, pero es un hecho de que muchas iglesias no tienen ministerios para trabajar con personas sordas. Son muy pocas las iglesias que han aperturado dentro de su quehacer trabajo con las personas sordas y mucho menos aún son, por ejemplo, las iglesias solamente de personas sordas. Hay ejemplos excepcionales. Yo he tenido la posibilidad de visitar iglesias que han sido construidas desde las personas sordas donde ellos hacen a cabo esta labor de iglesia. Uno de ellos, por ejemplo, el proyecto de lengua de señas mexicana, tiene una iglesia
en la cual hay sordos de todo el país, muy bonita. En Paraguay también me ha tocado visitar una iglesia que es únicamente de personas sordas. Y tenemos otros casos como en Cuba, donde tenemos iglesias. Ahorita el equipo cubano, por ejemplo, está representado por ser parte ahora también de la iglesia, que puedan ser respetados, valorados, reconocidos íntegramente y que puedan acceder a la palabra de Dios, como decimos en las sociedades bíblicas, en una lengua que puedan entender, en la lengua de su corazón, que es algo central para seguir avanzando en este proceso. Bueno, pues entonces para acercarnos, digamos, al mundo de las personas sordas y concretamente lo que yo quiero hablar de la traducción de la Biblia a la lengua de señas, lo primero que tenemos que hacer como oyentes, porque aquí entiendo que la gran mayoría del público que está escuchando esta conferencia son personas oyentes, y ahora sí que voy a hablar de oyente a oyente, es qué sabemos nosotros hasta ahorita, qué hemos aprendido de lo que son las personas sordas y de lo que son las lenguas de señas. En general, lo que domina hasta el día de hoy es una perspectiva de oyentes sobre la persona sorda. Es decir, como oyentes, la corriente principal que nosotros tenemos es que nos referimos a un grupo de personas que tienen una discapacidad. Esa es la corriente principal, que ve a las personas sordas como personas que tienen una deficiencia. Digamos, esa es la idea, la corriente principal, y al ver que estas personas tienen entonces una deficiencia, una discapacidad, el oyente trata de, desde su propia perspectiva, subsanar o sanar a la persona sorda, tratándolo de convertir en un oyente, ¿no? Entonces domina la mirada del oyente sobre la persona sorda. Y bueno, ese enfoque tiene que ver mucho con otra corriente que se conoce como oralismo, en donde se busca medios que una persona sorda funcione como una persona oyente, que sea igual a la persona oyente. Entonces, aunque no perciba el sonido, tiene que reproducir ese sonido, ¿no? Entonces se hacen ahí como muchas terapias, hay estrategias de trabajo en muchas escuelas para que el sordo, que aunque no percibe el sonido, produzca el sonido y además lea los labios, ¿no? Esa exageradas, de alguna manera es una crítica a esta perspectiva del oralismo, porque hay mucho sufrimiento. De hecho, la lectura de labios, por mucho que se practique, no tiene un resultado muy exitoso. En realidad se piensa que las personas que pueden llegar a leer los labios tendrán una comprensión del discurso hablado de alrededor de un 40%, porque es muy difícil leer los labios. Incluso nosotros. Y entonces se le exige eso a una persona que no escucha. Entonces, ahí hay toda una perspectiva que ha afectado mucho a las personas sordas. Lo que las personas sordas nos han enseñado, porque a mí mis grandes maestros y de lo que yo aquí les presento ha sido por los y las traductoras sordas, ese grupo tan bonito con el que estamos trabajando en distintos países. Ellos son los que nos han enseñado. Lo que ellos nos dicen es que ellos como personas sordas son personas visuales. Y nosotros como oyentes tenemos que comenzar a entender eso. Tenemos que comenzar a entender entonces que la sordera no es una deficiencia, es una diferencia. Y vendría a ser una diferencia
similar, por ejemplo, a las diferencias lingüísticas y culturales que tenemos con otros grupos lingüísticos que hablan diferente a nosotros y que tienen su propia cultura. Entonces, ellos hacen esa comparación. Así tendría que ser la diferencia. Una diferencia lingüística, una diferencia cultural. Entonces, por ejemplo, si un niño o una niña sorda desde el nacimiento tiene acceso a la lengua de señas, ese niño se va a poder desarrollar sin ningún problema. No va a haber barreras de comunicación porque él puede desenvolverse eh, pues como cualquier otra persona hace cuando adquiere su lengua natural. Eso es desde la temprana infancia. ¿Qué pasa? Si una persona, sea oyente o sea sordo, no recibe información lingüística en la temprana infancia, eso sí genera, diga, yo soy lingüista también, ¿verdad? Y decía el hermano, tengo la maestría y el doctorado en lingüística. No tener una lengua en la temprana infancia, eso genera un problema de cognición. Es decir, ahí hay un fenómeno pues muy difícil de afrontar que se conoce como privación lingüística. Y desgraciadamente muchas personas sordas sufren privación lingüística porque digamos, los padres, que el 80% de las familias donde nacen personas sordas son oyentes, se enfrentan a esa realidad y no saben cómo afrontarla, ¿verdad? Y lo primero que tiende a haber es tratar de convertirlo en oyente y se van al doctor y se van a ir a las terapias del lenguaje y se van a dar, incluso, bueno, los implantes para que ellos puedan escuchar y se pasa un largo proceso de su temprana infancia tratándolo de convertir oyente y no reconociendo que él es una persona sorda. Y eso, de no poder acceder a esa lengua natural, eso es lo que va a generar, en el futuro podría generar problemas pues de cognición, vamos a decir. Si una persona sorda tiene acceso a a la lengua de señas desde su temprana infancia, no va a tener ninguno de estos problemas. Las personas sordas nos dicen que el derecho humano, esto tendría que ser un derecho humano, y el derecho humano más violentado que podría tener una persona sorda es privarle de acceder a su lengua natural en esa temprana infancia. Ajá. Entonces es muy difícil. Ahora quiero hablarles, por ejemplo, de estos mitos, y por eso me gusta que el grupo parte sea oyente, porque necesitamos aprender, necesitamos desaprender cosas que habíamos pensado de las personas sordas y volver a aprender cosas diferentes de lo que realmente son las personas sordas. Entonces, vamos a hablar de algunas ideas equivocadas y cuáles serían las ideas adecuadas. Por ejemplo, una idea equivocada es la que venía yo ahorita desarrollando, de ver la sordera como deficiencias o discapacidades que van a limitar a la persona, sino más bien, si ellos tienen acceso a la lengua de señas como lengua natural desde su temprana infancia, estamos enfrentándonos a diferencia lingüística y cultural, no a una discapacidad. Segundo, ¿cómo nos solemos referir a las personas sordas? Y eso es algo que todos teníamos que aprender. Se les suele decir sordomudos, ¿verdad? O son mudos. E incluso términos más peyorativos cuando le agregan los diminutivos. Personas sordas. Y la forma correcta de referirse a nosotros es decirnos personas sordas. Nada de sordomudo, porque la mudez no tiene nada que ver con la sordera. Como ya vimos, muchos sordos, después de muchas terapias, van a poder producir los sonidos del habla. Entonces no tiene nada que ver con la mudez. Entonces, esa es una idea. Referirnos a las personas sordas como sordomudos es un error. Hay que referirnos a ellos como personas sordas. También es muy frecuente que se diga lenguaje, ¿no? Ellos hablan el lenguaje de señas, es muy común. En el español, al menos, existe una clara diferencia. No son lenguaje de señas, son lenguas de señas. ¿Por qué? Lenguaje
tiende a referirse pues a toda forma de comunicación, pero no necesariamente que tenga una estructura lingüística, es el lenguaje en general. Entonces algunos dicen, es un tipo de lenguaje que puede ser como una mímica, una pantomima o algo así. No, la forma correcta de referirnos a las lenguas de señas es diciéndole lenguas, no lenguaje de señas. Entonces, ojo ahí porque esto es algo que los sordos siempre lo corrigen. No son lenguaje de señas, son lenguas de señas. ¿Por qué? Lengua refiere a que estamos hablando a un sistema lingüístico estructurado. ¿Qué más? La lengua de señas no son un calco de la lengua hablada, porque algunos dicen, es muy fácil aprender lengua de señas, sigo la gramática al español y nada más voy aprendiendo seña por señas. Tampoco no es adecuado. ¿Por qué? Porque la lengua de señas va a tener su propia gramática, es una gramática distinta. Además, va a tener otro tipo de elementos visogestuales, multidimensionales, simultáneos, performativos, una serie de rasgos lingüísticos que las van a hacer diferentes a las lenguas habladas. Tienen todos los principios universales de las lenguas, pero van a tener otros rasgos que van a estar, que descansan en esta forma visual que tienen la lengua de señas. Otra idea equivocada, que la lengua de señas son de letreo. Ven que eso es como lo más frecuente. Yo ya aprendí el alfabeto, yo ya puedo, el alfabeto dactilológico, entonces yo ya puedo hablar lengua de señas porque ya puedo deletrear. No, las lenguas de señas no son de letreo. Es correcto que algunas lenguas de señas tienen deletreos como parte de su sistema lingüístico, algunas lenguas de señas más cargadas que otras, pero incluso hay lenguas de señas que tienden a la eliminación de esos deletreos. Entonces, deletrea que ya se maneja una lengua de señas, de hecho se ocupa nada más para, por ejemplo, nombres de lugares, nombres de personas y algunos conceptos, cuando regularmente, por ejemplo, en las traducciones de la Biblia, suele aparecer el deletreo, ¿no? Pero, como les digo, la tendencia de muchas lenguas de señas es a la eliminación de esos deletreos. Otra idea equivocada es, por ejemplo, lo que les decía hace rato, que todas las personas sordas conocen la lengua de señas. Eso tampoco es así, por lo que les decía de la privación lingüística. Existen muchas personas sordas que no tienen la oportunidad de acceder a una lengua de señas en su temprana infancia y muchas veces aprenden esa lengua de señas ya hasta la edad adulta. Y algunos nunca llegan a conocer la lengua de señas porque permanecen, digamos, aislados en su contexto familiar. Entonces, no todas las personas sordas conocen la lengua de señas. Existe este problema sociolingüístico que tiene que ver con privación lingüística. Otro concepto raro, hay muchos, bueno, solamente casi que se los estoy enlistando porque me parece que como oyentes es importante que ustedes lo sepan, como que lo conozcan. Algunos dicen, bueno, la lengua de señas sí son lenguas, pero no pueden expresar todos los pensamientos, todos los conceptos, hay cosas, ideas abstractas que no se pueden presentar en lengua de señas porque son muy concretas y tangibles. No, hermanos, todo puede ser expresado, todo pensamiento, todo concepto, toda emoción puede ser expresado en la lengua de señas. Y lo hacen de una forma que se quedarían cautivados de cómo ellos logran construir y expresar esos conceptos abstractos en la lengua de señas. Entonces, todo puede ser comunicado porque estamos hablando frente a otra lengua con su propia gramática, sí con características distintas a las de las lenguas habladas. Otro error muy frecuente, este es el último que voy a mencionar aquí, es que se piensa que existe una sola lengua de señas. La lengua de señas es universal, ¿no? ¿Ven cuántas intérpretes ahorita estoy yo viendo aquí en pantalla? Cada una de ellas está traduciendo a la lengua de señas de su equipo de traducción en su país, porque la lengua de señas van a tener principios visuales en esos universales lingüísticos, pero van a ser expresadas de modo diferente, con señas diferentes
en cada lugar. Obviamente, así como en las lenguas, tenemos familias lingüísticas que pueden tener raíces en común, ciertas lenguas, así como en las lenguas habladas se habla de las familias quienes sepan un poco de lingüística, las lenguas romances, ¿verdad? ¿Qué cercanía puede tener el portugués con el español o el francés? Así vamos a tener familias en lingüísticas en la lengua de señas y vamos a ver, bueno, hay cierto parentesco, pero no es la misma lengua. Estamos frente a lenguas diferentes. Muy bien. Bueno, para mí era muy importante que viéramos esto entre ideas equivocadas porque siguen dominando mucho. Están muy presentes todavía estas ideas equivocadas, incluso en nuestros ámbitos dentro de la iglesia, y tenemos que ir configurando y pasando a estas otras ideas más adecuadas sobre las comunidades sordas y sobre las lenguas de señas. Bueno, pues las lenguas de señas, como les vengo diciendo, desde esta perspectiva de la diferencia, ellos forman una comunidad cultural y lingüística que tiene su propia identidad, que tiene su propia manera de ver el mundo. Y no hay una sola cultura sorda. O sea, hay una cultura sorda en el sentido de que las personas sordas hay una hermandad, ¿no? Hay una hermandad, ¿por qué? Porque tienen una forma visual de ver el mundo que es muy propia de ellos. Los oyentes, por mucho que tratamos de aprender, no somos personas visuales. Ellos sí son personas visuales. Y eso genera una hermandad entre ellos. Pero otra cosa es esos elementos que yo les mencionaba que les ha generado opresión, que les ha generado sufrimiento en esos procesos forzados de oralización, también genera una hermandad entre ellos. Entonces, un sordo puede sentirse más vinculado con otra persona sorda que con sus propios familiares, que con su propia mamá, papá o sus propios hermanos. Porque es una realidad que muchas veces padres y madres de niños sordos nunca aprenden la lengua de señas de su hijo, ¿verdad? Entonces, viven procesos traumáticos muy fuertes en la temprana infancia. Y no es en balde que muchas veces los sordos, las personas sordas, desconfíen de las personas oyentes. Y es por esta gran historia, ¿no? Es esta situación que ellos han vivido. Pero bueno, como cultura, por ejemplo, aquí sería muy interesante que en este webinar invitaran a personas sordas a que dieran el webinar y ellos mismos pudiesen entonces exponer sobre esta su identidad, esta su cultura. Ellos desarrollan mucho arte visual, son muy expresivos. Cuando crean la poesía sorda, por ejemplo, está llena de imágenes, metáforas visuales muy interesantes. Plantean mucho el reconocimiento de la lengua de señas como lenguas, digamos, ya reconocidas dentro de su país. Algunos traductores han sido presidentes de las asociaciones sordas dentro de sus propios países y han tratado de avanzar en el reconocimiento de esos derechos que ellos tienen. Y bueno, son muy resilientes en el sentido de esta resistencia y abogacía que hacen por el reconocimiento de su cultura y por el reconocimiento de su lengua. Bueno, aquí les comentaba lo de la estructura que tienen las propias de lengua de señas. Para nosotros en traducción va a ser muy importante conocer bien cómo funciona la lengua de señas, porque ahí ahorita voy a hablar un poquito de los principios de traducción. Entonces, si nosotros no conocemos estos elementos de la lengua de señas, de cómo funciona, de sus características, pues nos podemos perder en la traducción. Entonces, reconocemos que tienen su propia gramática, que no son calcos de la lengua hablada, que pueden expresar cualquier concepto, cualquier emoción, cualquier pensamiento. ¿Y cómo se configura, por ejemplo, la lengua de señas? A veces también pensamos que la lengua de señas solo son las manos. No son solo las manos. Las manos solitas, sin el rostro, no dicen todo. Cuando ya configuramos todo, digamos, un discurso en lengua de señas, cuando ya vamos a traducir, por ejemplo,
un pasaje bíblico completo, no solamente van a estar las manos, va a estar el rostro. Yo me he quedado fascinada con lo mucho que puede transmitir el rostro de las personas. Yo antes de ingresar o entrar, digamos, al mundo y el trabajo con la lengua de señas, yo no me había percatado de eso. Cuando yo, por ejemplo, hago muchos chequeos de la traducción, yo puedo ver otros niveles de comunicación que están teniendo a través del rostro. Es el rostro, las cejas, la mirada, hermanos, el parpadeo, la boca, todo eso está hablando. Todo eso está hablando. Entonces, no solamente estamos viendo las manos, por ejemplo, cuando hacemos chequeos de la traducción, sino estamos viendo el rostro. Porque en el rostro van a estar transmitiendo emociones y no solamente las emociones. Ellos, por ejemplo, van a hacer un proceso que llamamos cuando analizamos, digamos, un video de traducción, eh, personificación de los personajes bíblicos. Entonces, se puede distinguir solamente con el rostro cuando están en posición de ser Jesús, por ejemplo, o cuando son los discípulos, o cuando es la mujer enferma, o cuando están ahí los fariseos. Es decir, en el cambio de rostro, yo ya estoy viendo quién es el que está hablando. Está la mano y está la posición del cuerpo. En un discurso, más allá de, digamos, de una sola seña, la posición del cuerpo va a ser fundamental y incluso de la cabeza, porque el movimiento de hombros me va a indicar la posición de los personajes, dónde está situado Jesús o dónde están situados los discípulos. Entonces, hay una riqueza impresionante en la capacidad de comunicación que tiene la lengua de señas. Hay otros detalles lingüísticos que pues no puedo detallar en esta exposición, pero está lo que se llaman los clasificadores, que es una cosa brillante. Es el clasificador, porque a través del clasificador pueden dibujar la realidad o pueden tratar de copiar la realidad, que son configuraciones que ellos van a hacer con sus manos para copiar esa realidad. Entonces, hay tres rutas a través de los cuales en una lengua de señas se comunican las cosas. Uno es el clásico de una seña, ¿verdad? Dice, ay, yo ya aprendí varias señas, ya sé lengua de señas. No, no sabes casi nada de lengua de señas. Son señas. Estos clasificadores, que ahí sí tienen una infinidad de configuraciones y de movimientos que puede haber a través de clasificadores, y el performance. O a veces hay duda, ¿cómo traduzco performance en el español? Pues es como el drama, ¿verdad? El drama, pero a veces drama siento que no habla completo qué es el performance. Pero son estas tres rutas que van a usar, por ejemplo, los traductores. Cuando están traduciendo la Biblia, leyendo la Biblia, van a usar algunos de esos. Por ejemplo, por eso en traducciones es bien importante que todos los consultores o asesores bíblicos exegéticos que estén trabajando con el equipo aprendan lengua de señas, porque si no lo hacen, no van a poder ver elementos que están apareciendo dentro de la traducción y van a pensar, es que tal palabra no aparece o tal preposición no la pusiste ahí, pero es que no está viendo la otra ruta de comunicación que está usando el traductor. Entonces tiene que ser integral, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una riqueza enorme. Bueno, ¿cuántas personas sordas existen en el mundo? Pues se calcula personas sordas, pero esos 500 millones incluye a todas, digamos, todo el mundo sordo en el que pudiera entrar, por ejemplo, los adultos mayores. Ustedes saben que hay una tendencia en la edad adulta a perder el oído. Estos adultos mayores no entrarían dentro de lo que se conoce como la comunidad sorda porque ellos son culturalmente oyentes. Es decir, toda su vida vivieron como personas oyentes. Entonces, tenemos
distintos grados de pérdida auditiva. En México hablamos de personas hipoacústicas, es decir, que tienen cierto grado de audición y por eso algunos verán que utilizan aparatos auditivos y con eso recuperan estos elementos que perdieron. Son personas hipoacústicas. Y otras que tienen grados de audición, pero ya no perceptible al nivel de los sonidos del habla. Ujú. Entonces, hay muchos sordos de los traductores que trabajan con sociedades bíblicas que tienen ciertos grados de percepción del sonido, que escuchan un trueno, por ejemplo, o que escuchan el boom boom de una bocina que está alta, o cuando uno toca un micrófono, ese nivel de sonidos, pero ya otros sonidos más al nivel de la producción del habla, de los decibeles de la producción del habla, esos ya no los escuchan. Entonces, de estos 500 millones, son 72 millones, se reduce a los que sí tienen acceso a una lengua de señas. Y esta vendría a ser la población que requiere de una traducción de la Biblia. 72 millones de personas en el mundo. Ahora, ¿cuántas lenguas de señas hay en el mundo? Con precisión exacta, tampoco lo sabemos, porque, como les digo, es un campo en que ha habido un rezago y ahí sigue habiendo un rezago de conocimiento en cuanto a investigaciones, pero se ha hecho el cálculo de que pudiera haber entre 300 a 400 lenguas de señas del mundo. ¿Por qué, hermanos? En un país puede hablar más de una lengua de señas. Tradicionalmente se habla, por ejemplo, lengua de señas mexicana, lengua de señas boliviana, pero puede haber, y como no lo sabemos, otras lenguas dentro del país. En México ha habido cierta documentación lingüística de este fenómeno y, por ejemplo, existen alrededor de 3 o 4 lenguas más, además de la que se conoce como lengua de señas mexicana. Aquí justo donde yo vivo en México, en el sur de México, en un estado que se llama Oaxaca, a 3 horas de mi casa, hay una pequeña comunidad, comunidad indígena zapoteca, que se conoce como Santa Catarina Albarradas. En esa comunidad hay un grupo de sordos que tiene una lengua de señas y que no tiene nada que ver con la lengua de señas mexicana. Es una lengua de señas que está en medio de esta cultura indígena zapoteca y que ha generado un sistema de comunicación, pero son muy poquitos. Según nos comentaron en la última visita, son alrededor de 20 personas sordas las que dominan la lengua de señas de ahí. Son muy poquitas en esa generación, pero ¿qué pasa? Hay sordos cada generación, porque existe sordera congénita en esa comunidad. ¿Qué pasa con la traducción de la Biblia? ¿Quién quiere apoyar un proyecto con 20 personas en esa generación? Pero hay que verlo a nivel de las distintas generaciones. Quiere decir que va a haber generaciones de sordos ahí que nunca van a poder acceder a la palabra de Dios, aunque en esta generación son 20, la otra generación pueden ser 10, 12, la siguiente pueden ser un poco más, y así se va, digamos, generación tras generación. Ese tipo de lenguas se han documentado todavía poco en nuestra región. En México hay esa, hay otra que se conoce lengua de señas maya, otra chatina. Sí, les digo que son 3 o 4. Así, en Brasil también entiendo que puede haber esta realidad. Es muy probable que en varios de sus países también haya esa realidad. De estas otras, vamos a decirles, microlenguas de señas que están incrustadas en estas comunidades eh, que están más remotas o más aisladas. Bueno, pues para esta gran necesidad de traducción, solamente, como muchos de ustedes saben que trabajan en los proyectos, solamente tenemos una Biblia donde tenemos el Nuevo y el Antiguo Testamento, que es la lengua de señas americana, un trabajo que duró cerca de 40 años en realizarse esa traducción, que llevó mucho tiempo porque generaba mucha experiencia de cómo poder desarrollar una traducción de la Biblia, pero es la única en la que podemos decir tenemos completo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento.
Existen otros proyectos que están avanzando ya también encaminados a poder tener la Biblia completa. Por ejemplo, el proyecto de lengua de señas de Colombia. Yo sé que es uno de los que tiene más libros también trabajados. El proyecto de lengua de señas mexicana también tiene varios libros traducidos. Entonces se encaminan a la posibilidad de que haya otras Biblias que tengan, digamos, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, incluso los libros deuterocanónicos. Sé que nace, hay un proyecto de sociedades bíblicas que está avanzando con libros de deuterocanónicos. De los demás tenemos solo algunos libros o porciones. Entonces, nada más como a grandes rasgos, porque seguramente este cuadro lo han de ver muy, muy chiquito ahí en el Zoom, no sé si lo alcancen a ver, pero por ejemplo, de lo que ha sido 2019 a 2024, pues se ha avanzado ya en la publicación de traducciones. Por ejemplo, tenemos ya la traducción del libro de Lucas en la lengua de señas cubana, también para Ecuador. Ellos ya tradujeron el libro de Lucas. Tenemos el libro de Marcos para Argentina, aunque todavía no está publicado, pero ya está prácticamente completa la traducción. Tenemos historias bíblicas en otras lenguas de señas como la de Paraguay, la de Bolivia, también capítulos completos. Paraguay recién ha publicado los capítulos 1 al 12 del Evangelio de Lucas. Otras sociedades bíblicas han hecho libros cortos como Ruth, Jonás, y ya también algunos que están haciendo traducción de cartas paulinas, que vean que es todo un reto hacer la traducción. Yo este año estuve trabajando con República Dominicana, estábamos trabajando la traducción de Filipenses y Filemón, y no fue nada fácil, ¿verdad? Estar trabajando en la traducción de las cartas paulinas. Pero bueno, un poquito para que vean cómo está naciendo y cómo está creciendo este proceso de que finalmente las comunidades sordas que habían estado fuera de, digamos, que habían quedado fuera del proceso de traducción de la Biblia, ahora están recuperándose. Aquí estoy poniendo únicamente las publicaciones que tenemos dentro de Sociedades Bíblicas Unidas, Sociedades Bíblicas, pero obviamente tenemos otras agencias bíblicas que también están con otros proyectos y también están avanzando con otros libros. Bueno, quiero decirles que cuando Sociedades Bíblicas te da a esta tarea de que podamos tener traducción de la Biblia a lengua de señas, no fue nada fácil. De hecho, mis antecesores, digamos, consultores que han estado antes de mí, me comentaban cómo inició el proceso y me platicaron que ellos, por ejemplo, formaron unos comités de estudio entre especialistas que siempre habían hecho, consultores que siempre habían hecho traducción a lenguas habladas, con personas sordas, líderes sordos, y empezaron a hacer conversaciones, cómo podemos desarrollar la traducción de la Biblia. Y de ahí derivaron varios principios que hasta el día de hoy rigen nuestros trabajos. Ahí veo que Mari Carmen está alzando la mano. Creo que voy a avanzar un poquito para cerrar la exposición y luego aperturar para a quienes quieran hacer preguntas o comentarios. Un principio de traducción que tenemos dentro de este campo es que los traductores y los signantes de los videos de la traducción tienen que ser personas sordas. Hay una gran diferencia con algunas traducciones de la Biblia que tenemos que son de otros grupos religiosos, como los Testigos de Jehová, que algunos han hecho traducción de la Biblia, pero aquí decimos que es la persona sorda la responsable de la traducción. Ellos son los signantes. Incluso podemos tener a intérpretes CODA, que son las siglas en inglés, pero son los hijos de padres sordos. Ellos dominan muy bien la lengua de señas porque la recibieron desde la infancia, pero siguen siendo oyentes, ¿no? Entonces, el traductor de la Biblia, el que va a asignar los videos, tiene que, como principio, ser una persona sorda, porque ellos son los responsables últimos de la traducción y ellos son los que conocen su lengua y los que conocen esa proyección, esas características visuales que debe de tener su lengua. Otro principio es justamente eso, respetar las características visuales que tienen las lenguas de señas.
respetar la identidad sorda. También es responsabilidad, por ejemplo, de los proyectos dentro de sociedades bíblicas de poder brindarles capacitación. Entonces, se diseña al menos para el área de las Américas y bueno, es un programa que se espera pueda desarrollarse también en otras regiones, donde buscamos que el sordo no solamente debe dominar la lengua de señas, que es su lengua natural, también debe conocer más de la lingüística de su propia lengua, porque nosotros podemos conocer una lengua, pero no conocer, digamos, cómo funciona nuestra propia gramática. Entonces es muy importante que el traductor conozca de esos elementos de la lingüística de su propia lengua, pero también del conocimiento bíblico. Entonces, dentro del programa de capacitación, de entrenamiento que reciben, pues ellos tienen acceso a cómo estudiar la Biblia. Tienen introducciones al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento. También por ahí tenemos un curso relacionado con antropología o cultura en los tiempos bíblicos. Entonces, es decir, queremos que las personas sordas reciban estas capacitaciones para que puedan desarrollar un trabajo de calidad y de acuerdo a los estándares de calidad, de fidelidad que esperamos tengan todas las traducciones de las sociedades bíblicas. También poder facilitarles todos los recursos bíblicos y de preferencia si son visuales a los equipos de traducción para que hagan su trabajo y también de los elementos tecnológicos. No es fácil para los hermanos que están a cargo de los proyectos, los coordinadores de proyectos, si están aquí, saben que no es fácil desarrollar un proyecto de lengua de señas porque son tecnológicamente muy demandantes, ¿no? Requieren de muchos dispositivos, el estudio de filmación, las luces y muchos aparatos, cuestiones técnicas que los equipos van a tener que aprender para poder hacer las grabaciones de los videos donde se encontrará la traducción. Entonces son proyectos que son demandantes en ese aspecto. Entonces yo siempre agradezco mucho a todas las sociedades bíblicas que se han comprometido con la tarea de desarrollar la traducción a la lengua de señas de su país porque sabemos que es un compromiso fuerte el que ellos hacen al desarrollar este proyecto. Además de estos elementos que venimos hablando de cómo crear ese puente de comunicación intercultural con las personas sordas, y no es siempre es fácil, ¿verdad? Y necesitamos mucha sabiduría, mucha ayuda de Dios, ¿verdad? Para que podamos hacer bien esos trabajos y esa comunicación con las personas sordas. Algo que también fomentamos mucho es que podamos tener y de hecho tenemos en las capacitaciones o los entrenamientos asesores sordos, asesores y asesoras sordos, ¿verdad? Ese es un lema que yo vi en una asociación de sordos en Uruguay que decía nada de nosotros sin nosotros. Entonces siempre buscamos que nuestro programa tengamos asesores sordos. Entonces normalmente el programa, por ejemplo, es 2 semanas. En una semana está oyente, en otra semana un profesor, una profesora sorda. Utilizamos mucho la experiencia de los traductores que ya tienen más trayectoria, traductores sordos, para que ellos sean los maestros de los equipos que son más nuevos. Entonces hemos evitado a algunos equipos a ser profesores dentro del programa o que hagan visitas entre ellos, entre equipos de traducción más expertos y ellos vayan y hagan ese trabajo de enseñanza con otros equipos que son mucho más nuevos, porque siempre va a ser mucho mejor la comunicación entre sordos, ¿verdad? De persona sorda a otra persona sorda. Y ya creo que para cerrar, me voy a saltar esta parte y les quería poner esto. ¿Por qué decimos que la lengua de señas son visogestuales, multidimensionales, simultáneas? Y aquí les traía un ejemplo muy chiquito porque pues no podemos ver todo un video de traducción. Estos son fotos de borradores. Este no es, digamos, no. Ellos para la presentación final, pues ellos tienen otra vestimenta, ¿verdad? Y están bien peinaditos y bien arregladitos para hacer la filmación final. En este caso son borradores. Pero me gustó y quise tomarle foto en estos videos cuando yo los estaba checando. Por ejemplo, en Lucas 21, 1 al 4,
Ustedes recordarán, es el pasaje de la viuda pobre. La viuda pobre entrega en las ofrendas 2 moneditas de muy poco valor, ¿verdad? Esta frase que en español estamos usando 1, 2, 3, 4, 5 palabras, moneditas de muy poco valor, ¿no? Ahí se ve cómo es lineal el español. En esa imagen ya lo está diciendo la traductora. Entonces, ven aquí a la mano derecha tenemos lo que refiere a la monedita, ¿verdad? Del otro lado es más bien la que es chiquita y con el rostro ya nos dice no tiene mucho valor. Ese es en casi que decimos, un segundito. Entonces, si uno no captó todo lo que ellos estaban diciendo, te faltó esto, no, ella lo estaba diciendo en un shoot, vamos a decir, en una sola toma. Y así es como nosotros tenemos que ver con cuidado cada uno de los videos que ellos hacen. Pueden estar diciendo las cosas, pero nosotros los oyentes no las vemos porque están usando otras estrategias de comunicación. O vean, por ejemplo, este caso de Génesis 1, la frase que aparece muy frecuente en Génesis 1, que dice, y vio Dios que era bueno, ya ven que se repite varias veces en el capítulo 1. Entonces aquí ya sabemos que el signante está haciendo la personificación de Dios. En una de sus manos, la mano derecha, está el mundo, la otra mano es la de ver, ¿verdad? Y en su rostro nos está diciendo que es bueno, ¿no? Y Dios vio que era bueno. Entonces, nuevamente en un chut, en una sola toma, ya está dando toda esta información, ¿no? Entonces, por eso decimos es simultánea y multidimensional. Y todas las personas que entonces trabajamos con este tipo de proyectos tenemos que tener ese entrenamiento para poder acompañar a los equipos de traducción de lengua de señas. Y ahora sí, entonces, estoy dejando de compartir, espero yo, ¿sí? Y poder entonces pasar, ahí ya había visto que estaban alzando la mano para poder conversar las preguntas que ustedes tengan. Ahora sí. Isela, muchísimas gracias por la presentación. Gracias. Te seguía en el relato y acá en Perú tenemos la bendición, vamos a llamarle, de también tener un equipo trabajando en eso y entiendo el trabajo y la envergadura. A ver, acá tengo unas preguntas para reforzar lo que tú has dicho, porque también en un momento determinado han sido preguntas mías y nos dicen, ¿no? ¿Existe una asociación o existe la posibilidad de que en Latinoamérica se puede estandarizar una sola lengua, una sola señal? ¿Hay ese trabajo? ¿Es factible o es una utopía? Ah, bueno, muchas gracias por la pregunta. Tiene que ver con esta idea que tenemos de que puede haber una lengua de señas universal. En realidad, se ha constituido, por ejemplo, lo que se conoce como la lengua de señas internacional. Algunos pensaban, bueno, esta pudiera llegar a ser como una lengua más reconocida porque va a tener ciertas características donde van a acentuar ciertos rasgos del performance, de la gestualidad, que puede ser más comprensible para todos los sordos, ¿no? Esa es la lengua de señas internacional. De hecho, existe la lengua de señas. Es muy linda, es muy visual, me gusta mucho la lengua de señas internacional, pero cuando se prueba, se va viendo que eso que llamaban internacional no era internacional, cuando se llevó a otras regiones del mundo, por ejemplo. Y hay muchos sordos que solamente conocen su propia lengua de señas. Más bien esa funcionaría algo así como el inglés, ¿verdad? Que ya la conocemos como una segunda lengua extranjera que es muy internacional. Así sería un poquito la lengua de señas internacional que serviría cuando los sordos tienen comunicación en algunos de los encuentros, pero como tal no existe y sería, digamos, la tendencia no es a que haya una sola lengua. Por el contrario, yo lo que noto es la tendencia es que cada comunidad de sorda en las distintas países trata de generar sus propios elementos auténticos.
Dentro de la lengua de señas tenemos lo que se conocen como las señas convencionales o lexicales. Esas son como marcadamente propias del país. Es decir, que otro sordo de otro país difícilmente va a conocer esa seña porque es muy propia de ese país. Entonces, al tener una gran cantidad de señas convencionales, hace que sean auténticas. Tenemos principios universales, como los tenemos, por ejemplo, en las lenguas habladas, y no por eso logramos la comunicación, ni siquiera, digamos, con el francés o con lenguas que están emparentadas con el español. Así mismo sucede con la lengua de señas. Ajá, sí, pero muchas gracias por la pregunta, espero haberla aclarado. El audio para Eduardo. Eduardo, tu micrófono está muteado. Se- Ya, ahora sí, ya está. No, decía que seguro me están probando para hacerme empático en el tema de la comunicación y hay que vivirlo a veces en carne propia. Isela, nos hacen una pregunta muy, la percibo yo así, ¿no? Muy cargada de corazón. Y nos dicen, ¿cuáles son los mayores obstáculos económicos, logísticos, de lugar, de personas que la traducción de la lengua de señas enfrenta? Oh, igual, el audio. En Ahora sí. realidad es muy diferente de cada contexto. Ok. Entonces, por ejemplo, ahí está el equipo de lengua de señas cubana, ¿verdad? Con el hermano, ahí veo al equipo, al proyecto, saben todas las dificultades que se tienen, sobre todo a nivel tecnológico, ¿no? Pero está derivando de la realidad que se vive en Cuba. La realidad es, nos contaban hace rato de la situación eléctrica. Entonces, ellos se les va la luz en un día de trabajo. Imagínense lo que significa no poder grabar ese día, no poder filmar ese día. Entonces, o tienen problemas, por ejemplo, de la gasolina, de poderse trasladar y no pueden llegar ese día a su zona de trabajo. Entonces, ese es un contexto muy particular. Ahí va a generar como limitaciones que va a tener Cuba en lo particular y que a lo mejor no las tengamos tan presente en otros países. El otro asunto es, igual en términos de la tecnología, sí son caros los proyectos de lengua de señas porque necesitamos muy buenas cámaras de filmación, necesitamos un estudio, ¿verdad? Que esté adecuado, con las luces adecuadas para que ellos puedan tener una filmación de calidad. Em, Había sido un obstáculo, por ejemplo, el que no pudiesen tener capacitación, porque como decíamos, el hecho de que yo domine una lengua no me hace traductor de la Biblia. Yo tengo que tener y adquirir ciertos conocimientos, ciertos elementos para poder convertirme en un traductor de la Biblia. Entonces, gracias a Dios, gracias a los entrenamientos que los traductores han recibido, pues van cada día haciéndose más expertos y van adquiriendo sus conocimientos. Yo he visto varios de los proyectos, cómo han crecido muchísimo los traductores, de cómo comenzaron ahorita, se han vuelto eh, expertos, ¿verdad? Se han vuelto grandes conocedores de cómo poder hacer el proceso. Y a esos, algunos de ellos los estamos ocupando como maestros de los otros de los nuevos equipos. Pero ciertamente lleva su tiempo, lleva sus etapas. También los tiempos, ¿verdad? Los tiempos de traducción no son iguales a los de las lenguas habladas. Los tiempos de traducción dentro de la lengua, de los proyectos de lengua de señas tiene otros parámetros. También el nivel de estudios que puedan tener nuestros traductores, cuántos traductores tenemos en los equipos. Todo eso va a ser distinto de proyecto a proyecto y va a hacer que se tengan desafíos distintos entre un proyecto u otro. Ok. Cuando uno hace una traducción, ¿no? Siempre se escucha la pregunta, ¿no? ¿Y qué tan fiel es esa traducción? La pregunta que nos hacen acá, y lo traslado al tema de la lengua de señas, ¿cómo, ¿no? ¿Cómo es la manera de que ustedes en el trabajo
se aseguran de la precisión de la traducción, que sea fiel al texto bíblico, porque es una lengua particular, ¿no? Trato de llevarlo a lo que sucede en la traducción que tenemos del texto escrito, ¿no? Así que, ¿qué experiencia ahí nos podrías contar, Isela? Ujú. Lo primero tiene que ver con esto de cambiar el switch, es decir, estamos frente a otro tipo de lenguas. No son, aquí ya en la exposición pues no puedo detallar todos los detalles técnicos que podríamos ver a nivel lingüístico, ¿verdad? Cómo funciona una lengua hablada, cómo funciona una lengua visual. Entonces, lo primero que es, estamos frente a otro tipo de lenguas. Por lo tanto, las construcciones lingüísticas van a tener otros elementos que se requieren para poder hacer una comunicación integral de ese pasaje bíblico. Entonces, ahí, por ejemplo, la lengua de señas son lenguas, ciertamente son lenguas muy directas, muy tangibles en algunos momentos, y son lenguas de alto contexto. Para yo poder comunicar una idea, necesito contexto. Necesito, por ejemplo, hacer explícito elementos que a veces están implícitos dentro del texto bíblico, sabemos que están ahí, pero no están explicitados. Pero cuando yo lo llevo a una lengua visual, yo necesito explicitarlo. Y ahí es donde vienen preguntas muy propias de los otros que me encantan, porque ellos dicen, oye, ¿y cómo estaba acomodada en qué posición estaba el templo? ¿Hacia qué lado? Y me preguntan cosas que incluso nosotros no sabemos. No sabemos del texto bíblico. Podemos tratar de indagar lo más que podamos a nivel exegético, a nivel de lo que nos dice la arqueología bíblica, pero a ciencia cierta no sabemos. Y ahí es donde vienen, donde se tiene que tomar decisiones de traducción. Pero siempre bajo esa, digamos, los estándares de principio que tenemos dentro de las lenguas habladas y las lenguas de señas, tenemos un estándar donde ya no podemos irnos más allá. Cuando la información contextual que presenta un equipo ya está, digamos, transgrediendo un principio de fidelidad, porque ya le estoy agregando información que no está ni siquiera implícita en el texto, que es una adición, vamos a decir. Entonces ahí nos vamos a manejando entre adiciones, no, esto es una adición, no podemos, sí necesitamos contexto, pero hasta dónde podemos, hasta dónde está el límite. O a veces demasiado escueto, demasiado corto. Eh, y ahí hay que hacer los análisis o omisiones. Entonces, hay varios criterios que vamos trabajando, adiciones, omisiones, cuestiones que pueden ser mucho más precisas para ser un poquito más fieles. Entonces, pero gracias a Dios, la gran mayoría de los coordinadores de proyectos de cada uno de los equipos les dan talleres adicionales a los equipos de traducción donde ellos pueden seguir profundizando sobre el texto bíblico para poder hacer una buena traducción. Traducción. Bueno, termino con esto, Isela, y te agradecemos Gracias. una vez más por la participación. Acá, con esta pregunta terminamos. Parece que la persona que nos las hace, el Señor le ha movido el corazón y dice, ¿cómo yo me tengo que capacitar? ¿Qué es lo que tengo que estudiar yo para participar de estos equipos, de estos grupos? ¿Solamente orando? No sé, me pongo a pensar. ¿Asistiendo a algunos grupos? ¿Cómo? Parece que esta persona que nos hace la pregunta como que tiene esa carga seguro de participar de estos grupos y quiere saber cómo podría capacitarse para desarrollar el trabajo con ustedes. Pues no sé si la persona que lo pregunta es una persona sorda o no, porque si es una persona sorda, por ejemplo, hay muchas formas de apoyar el proyecto, desde por supuesto con las oraciones, pero dentro de los procesos de traducción que realicemos tenemos distintas etapas. Y una etapa de esas es, por ejemplo, el momento de la revisión, donde justamente sordos externos al proyecto hacen el chequeo de nuestro trabajo a través a veces de talleres o distintas estrategias que los equipos siguen. Y ahí es donde muchos de estos hermanos nos pueden ayudar, si es que es una persona sorda, en los momentos de chequeo de la traducción y luego, bueno, en momentos también de presentación de los videos de traducción, haciendo esas redes de comunicación, porque los sordos, a diferencia de otros grupos culturales, no están ubicados solo
en un lugar, digamos, que decir tal pueblo indígena está en estos tres pueblos, en estos tres lugares. Ellos están aislados, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos la red entre la comunidad sorda que están ubicados en distintas partes para que converjan, digamos, a veces en los talleres o a veces converjan dentro de esta iglesia que tiene ministerio con personas sordas o en la iglesia de personas sordas? Entonces, ahí tienen realidades diferentes. Haciendo esa red nos ayuda mucho también al proceso de traducción. Y si es un facilitador oyente y tiene interés en apoyar un proyecto de traducción, puede acercarse dentro de la sociedad, de cada una de sus sociedades bíblicas, no sé de qué país sea, y bueno, decir yo quiero apoyar el proyecto de distintas maneras, puede estar buscando fondos, puede estar, no sé, ahí, ¿no? A la mano de los traductores para, pues, atender las necesidades que también cada equipo va presentando. Ok. Buenísela, por parte mía termino. No sé, quiero hacer algo global. Tengo acá un mensaje que me dicen, hay una persona sorda de Ecuador que está pidiendo intervenir. No sé si es Sí, factible eso, si puede claro, intervenir. ahí están, ahí yo la estoy viendo desde hace Ah, ahí. No sé si Lena no la ve a Anaí, no sé. Creo que entre la intérprete y Ya, ella. no me reactivaban el audio. Ah, ya. Ana, ponte más para poderte ver. Sí, ajá, eso. Muy bien, gracias. Hola a todos ustedes, las personas que están aquí, muy bien. Mi nombre es Anaí, es mi seña, yo soy traductora dentro del equipo de SBU de Ecuador. Y primero quiero agradecer a Isela. Ay, Dios mío, me congelé. Sí, te estamos oyendo, sí, adelante. Perdón, me congelé yo. Perdón. En mi experiencia de trabajo, es de 7 años, dice. Uy, yo he sentido que mi vida ha tenido una transformación, un cambio. Primero, en cuanto a la Biblia, yo no sabía, dice. Perdón, algo está ocurriendo con mi internet. Ay, está pasando algo con mi internet. Yo no tenía conocimiento de la Biblia, no conocía. Sabía algo sobre Dios, creí en Jesús, pero en cuanto a la Biblia, nunca en mi vida había leído siquiera la Biblia. A mí me parecía pesado leer la Biblia. Pasó el tiempo, entré a trabajar como en sociedad bíblica en esa etapa de 5 años. Ahí mi corazón, algo pasó en mi corazón. Y bueno, en principio me parecía duro el trabajo, no es fácil, es difícil, es duro, pero yo seguía trabajando. Y yo no sentía para qué. Después vino una etapa de 2 años y es hasta ahora que Jesús de verdad cambió mi vida. Y yo pude entender el significado de la Biblia, cuán importante era, pude entender, bueno, hubo un atraso para mí antes de 7 años, pero ahora en estos 2 años yo he entendido, en 2 años de traducción he entendido y he sentido que hay una conexión. Amo la Biblia, amo estudiar la Biblia, sueño con que la comunidad sorda, porque la mayoría de personas sordas no conocen la Biblia. Y gracias a SBU, la oportunidad de difundir su palabra de la traducción, yo le agradezco, pero ha sido un trabajo duro. Una Biblia tan grande poder lanzar, solo Lucas falta tanto. Hay que esperar. Ustedes, personas oyentes, piensen, deben apoyar a sus diferentes organizaciones en sus diferentes países, de las diferentes maneras de apoyar. Para mí, personalmente, mi trabajo en Lucas, ahora estamos traduciendo hechos, ya hicimos Lucas. Yo quiero que Dios nos permita, porque mi objetivo sería traducir la Biblia completa y seguir hasta la muerte traduciendo. Eso es lo que yo quiero, es mi esperanza. Y por eso el apoyo de ustedes y los motivos de ustedes que
que atiendan a los sordos, porque los sordos no conocen de Dios. Y ahora es posible que puedan entender y que ustedes pueden apoyar a la comunidad sorda para que aprendan de Dios, aprendan la Biblia. A veces la lectura no es fácil para los sordos. Los oyentes tienen que aprovechar de aprender señas también. Busquen diferentes organizaciones, cursos para que apoyen a los sordos y puedan enseñarles sobre la Biblia y que los sordos aprendan y ellos serán gratos. A veces los sordos siguen, no conocen, no saben. Por eso es importante el apoyo de ustedes a la comunidad sorda. Les agradezco mucho. Y a Isela mucho más sus explicaciones. Gracias a Anaí y tan lindo testimonio que ella está presentando. Sí, yo he visto el desarrollo de Anaí, es una excelente traductora. Listo, muchísimas gracias. Así que las disculpas ahí que tenemos que avanzar, así que continuemos con el programa, por favor, y gracias por la participación. No sé, ahí tienen unos alzados la mano, no sé si van a... Ahí va. Seguimos. Veo al equipo cubano que tiene alzada. No se oye. Ahí están. Ahora creo que Adelante. sí. Creo que sí. Bueno, tendré que hablar por... Sí, así se oye, sí. Bueno, pues ya. Muy rápido, agradecidos primeramente a Dios por la oportunidad. Recién estoy llegando al equipo de traducción y es un verdadero privilegio y un compromiso lo que de parte de Dios hemos recibido. Pero Gabriel, la traductor de nuestro equipo, estaba deseoso de saludar, así que le doy el tiempo a él. Buenas noches a todos. Esta es una conferencia muy emocionante para mí, me siento muy alegre. Gracias por los consejos que Isena nos da, todas las cosas que ha enseñado. Es verdad que es muy difícil la situación en Cuba y estamos muy emocionados por todas las cosas. Es verdad por toda la explicación. Yo recuerdo que cuando Isela nos escogió en el trabajo de la Sociedad Bíblica, yo era nuevo, para mí era muy difícil la gramática española y yo pensé que era igual que los oyentes. Y tuve que aprender a hacer sordo natural la identidad sorda y con el tiempo, en el estudio y paso a paso, que me he demorado un poco, ya llevamos casi 3 años. Antes, cuando teníamos 1 año solamente, eran problemas, que si la gasolina, que si los apagones. Y yo decía, bueno, pero entonces llegamos por gusto, ¿qué hicimos? Nos sacrificamos, ¿no? Vamos a firmar, aunque quede oscuro, para poder adelantar el trabajo, porque todo lo hacemos para Dios. Y este trabajo no es para el mundo. Trabajamos concentrados en Dios. También la historia es difícil y nos sacrificamos todos por eso para cumplir una promesa a Dios. Y damos gracias por eso. Es verdad, toda la situación que hay en Cuba. Es como si el diablo no quisiera que nosotros trabajáramos en eso. Nosotros vamos a seguir luchando, rompiendo las cadenas para tener victoria. Y la comunidad sorda puede entender cómo las personas, cómo Dios los ama y que se pueden convertir. Y ese es nuestro trabajo. Le damos gracias a todos ustedes por compartir en esta reunión, a toda la parte de Latinoamérica. Les doy muchas gracias y los amo. Muchas gracias. Que Dios los bendiga más. Muchas gracias ahí al equipo cubano, un abrazo grande. Muchísimas gracias a todos. Creo que ha sido un tiempo de mucho aprendizaje. Quisiéramos darle espacio a todos los que quieren hablar, pero ya el tiempo se nos acaba. Entonces, muchísimas gracias, Isela. De verdad que
nos haces pensar, por lo menos yo me quedo pensando que deberíamos tener un intérprete en todos los webinars y así podemos llegar a esta comunidad que realmente necesita y nosotros también queremos seguir aprendiendo de ellos y creciendo juntos. Entonces, si hay un voluntario, con mucho gusto, bienvenido. Y bueno, les cuento que bueno, primero los ganadores para los que están esperando este momento. En Perú es Esther Garcilaso, Ecuador, Viviana Palomino, Colombia, Orlando Cortés, Bolivia, Josué González, Chile, Fresia Cornejos. De los demás países no tenemos ganadores porque los que escribieron en el chat ya han ganado y los demás no se animan a escribir. Entonces, para el próximo viernes, anímense a escribir para que puedan participar por el recurso. Si usted ganó el recurso, comuníquese con la Sociedad Bíblica Colombiana de su país para que les puedan hacer entrega de este recurso. Y también invitarlos para que el próximo viernes se conecten a nuestro webinar Biblia y Neurociencia. Vamos a estar con el profesor Sandro Mariluz y a la misma hora en el mismo canal los esperamos. Y muchísimas gracias a todos por este tiempo, por este espacio que nos permiten compartir con ustedes. Damos gracias al Señor también por la oportunidad de estar aquí. Entonces, un abrazo para todos. Pueden desactivar sus micrófonos y saludarnos, despedirse y nos vemos el próximo viernes. Entonces, Bendiciones, hermano. Muchas gracias a todos. Saludos. Interesante el tema. Gracias, Dios les bendiga. Bendiciones, bendiciones, Muchas gracias y bendiciones. Suma, suma, yachachikui. Mana uyari junapa. Yumpaita michita. Dios bendice su vida. Dios los bendiga a todos. bendiciones de Perú. Nos enseña mucho. Gracias por la saludos desde Perú, a toda la familia. Gracias, buenas noches. Que Dios le bendiga a todos. De Perú, Lima. Perú, Lima. Saludos.